miércoles pues nos acompaña Rafael Santandreu para contarnos cómo no amargarnos la vida. Pues bien, hoy en su afán de enseñarnos a disfrutar más y sufrir menos, no está solo, no, se ha traído a un compañero científico a su sección, nada menos que a Daniel Closa. ¿Qué tal? Bienvenidos, compañeros, ¿cómo estáis? Muy bien. Estupendo. Es curioso porque vais a hablarnos un poquito cómo la ciencia nos puede ayudar a esto de ser más felices. Curioso, por lo tanto. Sí, bueno, yo soy de la idea, y Daniel también, de que tener un pensamiento racional, un pensamiento lo más riguroso posible, lo más científico posible, usar una buena lógica, te pone en el camino, o sea, te quita problemas, te facilita la vida, y tener un pensamiento supersticioso te la dificulta. Y de hecho yo en mi consulta como psicólogo veo que en realidad todas las neurosis, proceden de estilos de pensamiento supersticiosos, y la ciencia nos puede ayudar a resolverlo. ¿Nos falta entonces, Daniel, ese pensamiento más científico? Nos falta y nos ayuda mucho, en realidad, el pensamiento científico, el pensamiento racional, dejar un poco, apartar un poco los miedos y limitarte a los datos objetivos. Es una muy buena herramienta para lidiar con miedos y con temores y con angustias y con cosas que nos dan problemas. No es la panacea, por supuesto, pero como herramienta para contextualizar las cosas, es muy buena herramienta y es muy útil. Por ejemplo, sin ir más lejos, ponnos un ejemplo, Rafael, de cómo la ciencia puede ayudar a la salud. Sí, por ejemplo, uno de lo que más vemos en la consulta del psicólogo, las hipocondrías, ¿no? El temor exagerado, irracional a las enfermedades, ¿no? El y sí, ¿no? Sí. Y si esto, y si lo otro. Claro, las personas hipocondríacas, digamos que saben poco o utilizan poco el pensamiento científico y el cálculo de probabilidades, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces con pacientes que tenían un miedo exagerado a contraer una enfermedad cuando las probabilidades eran ínfimas porque ya se habían hecho pruebas. Yo recuerdo un caso de una chica que vino a verme, súper inteligente, una chica con educación universitaria, en económicas, no en ciencias de la salud, pero que tenía el temor de haber contraído el SIDA. Ella y su novio o tal. Entonces ya se habían hecho pruebas, de hecho más de una prueba cada uno de ellos. Y sin embargo ella seguía teniendo el temor de, bueno, ¿y si las pruebas han salido mal? ¿Y si todavía tengo la enfermedad? Entonces no hacía el amor con su novio, lavaba la ropa por separado. Si él se hacía un corte ya no lo podía tocar, no fuera a ser que se infectase, ¿no? Esto probablemente es porque los humanos manejamos muy mal, todos en general, los científicos también nos cuesta, manejar las probabilidades. Y si una cosa te da mucho miedo, aunque la probabilidad sea muy baja, mezclamos los miedos con las probabilidades y le das más importancia de la que realmente tiene. Miedo o esperanza. Si crees que te va a tocar la lotería y los necesitas desesperadamente, también crees que te puede tocar cuando la probabilidad es bajísima. O aunque tienes el resultado de la prueba, de varias pruebas que te dicen que no, y sigues sin creer. Y sigues diciendo, bueno, puedo ser aquel 1 de cada millón que la prueba estaba mal, y en realidad usar el pensamiento racional y acostumbrarnos un poco a utilizar las estadísticas y a interpretarlas te ayuda. A veces hay casos curiosos que dices, nos dan miedo, mucha gente tiene miedo que se lo coma un tiburón. Y la estadística te dice, hay estadísticas que dicen, es más probable morir atacado por una vaca que devorado por un tiburón, pero las vacas no nos dan miedo y los tiburones sí, por lo tanto crece y se hace más grande el miedo a los tiburones, y a las vacas no le hacemos ni caso, simplemente porque no interpretamos bien las estadísticas. Y por la misma razón por la misma regla de 3 se va a decir, el ser humano no razona bien las probabilidades que tiene, por ejemplo, con el juego, ¿no? Con las loterías, con las máquinas tragaperras, ¿no? Les excita eso de poder tener un premio muy grande o el sonido de las moneditas, Le ¿no? damos muchísimo valor al premio e ignoramos completamente todos los miles de probabilidades de no tener ningún premio. Sí. No lo procesamos todo por igual. Sí, de hecho, una gran parte del tratamiento de las personas hipocondríacas es que se den cuenta de que las probabilidades de tener múltiples enfermedades que siempre están pensando son pequeñas. Y más que ha sido al médico, porque suelen ir al médico pero no se quedan tranquilos, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle que una probabilidad pequeña de algo, una probabilidad de 0,0001, es tan improbable que es mejor no contar con ella, no contar de qué va a suceder. Por ejemplo, podéis compararlo con otra probabilidad también muy pequeña. Yo a veces les digo,
a mis pacientes hipocondríacos, mira, que te suceda esto es tan probable como que salgas ahora a la calle y alguien te entregue un maletín con 1 millón de euros. Ahora, a alguien le habrá sucedido en el mundo, pero ¿tú crees que te va a pasar a ti? Me dicen, no, eso como que no. Bueno, pues de enfermar, habiéndote hecho unas pruebas, también la probabilidad que se haya equivocado el médico, la prueba médica, etcétera, es tan pequeña, aunque existe, pero es tan pequeña que matemáticamente es desestimable para llevar una vida normal. Entonces nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, a tener una mente en que las probabilidades las tenemos en cuenta. Bueno, también la ciencia, en ese afán por ayudarnos a ser más felices, nos ayuda con otro tema, Rafael, que tocas, el homeostasis, ¿puede ser? La homeostasis. ¿La homeostasis? Sí, la homeostasis es un principio que además, científicamente hablando, es reciente. Quizás se ha hablado más, o se ha estudiado más desde hace 60, 70, 80 años, ¿no? Daniel se habló más del tema. Que es uno de los puntales también de la ecología, ¿no? De la ciencia de la ecología. El problema está, esto es un poco complejo, a ver si podemos explicarlos bien. Nosotros vemos que en la naturaleza los fenómenos siguen con mucha frecuencia, si no en todos los casos, o por lo menos en todos los organismos, el principio de la homeostasis, de la autorregulación ecológica, que esto podríamos definirlo como en determinada población, por ejemplo aquí en Sant Cugat, determinado número de hormigas es el número óptimo para este terreno, ni más ni menos. Si nosotros artificialmente eliminamos a las hormigas porque nos parece que son molestas y las eliminamos del territorio, eso va a provocar un pequeño desastre ecológico, porque las hormigas tienen una función determinada dentro de la naturaleza, dentro de los otros animales, y no podemos quitarlas, porque entonces perjudicas a otros animales, a otras plantas, a toda la cadena natural. Entonces, necesitamos un número de hormigas determinado, ni más ni menos. Aumentar artificialmente el número de hormigas también sería perjudicial. Entonces, esto es lo que nos dice la homeostasis, la ecología. Y el ser humano le cuesta pensar de esta manera y tiende a saltarse este principio fundamental de la naturaleza y tendemos a pensar, ahora más que nunca, otra máxima, que es contra más mejor. Más guapo, mucho mejor. Más rico, si una vez rico está bien, 1000 veces rico es mucho mejor. Si un nivel de comodidad es bueno, 1000 veces ese nivel de comodidad es 1000 veces mejor. Contra más mejor. Y esto no es verdad. Tenemos que conformarnos con ciertas cantidades de las cosas, ¿no? ¿Cuándo empezamos a desnaturalizarnos de esa forma, Daniel? En realidad, casi todos los sistemas vivos, casi todos los sistemas biológicos funcionan con la homeostasis, que es mantenerte en el punto óptimo con un cierto margen de error. Pero cuanto más te alejas del punto óptimo, cuanto menos hormigas hay o cuanto más comida ingieres, empiezan a aparecer los problemas y la tendencia del sistema siempre es a volver. Esto pasa con los ecosistemas, también pasa en nuestro cuerpo. Tenemos una temperatura de 37 grados, más menos un poquito, y la presión arterial y el pH. Y esto pasa también en la manera de afrontar la vida. No es bueno tener la temperatura de 37 grados, más es un problema, menos también es un problema. Lo inteligente es aplicar este sistema a los objetivos que te planteas en la vida. Y no siempre quieres tener más dinero o no siempre quieres subir en la escala laboral, por ejemplo. Es más inteligente decir, quiero llegar hasta allí, más menos un poquito, porque si me alejo mucho del óptimo que quiero, el precio que tengo que pagar será muy alto en esfuerzo en intentarlo conseguir y al final no sale a cuenta. Si me quedo corto, por otra parte, también tengo un problema de frustración de que no llego. Y la verdad es que cada uno tiene sus límites óptimos y su margen de error. Entonces, va bien recordar que tú tienes un punto óptimo para cualquier actividad en la vida y hacia ahí tienes que tender, no simplemente más y más y más. Y además que, no sé si a ti te parece, Daniel, pero es que los psicólogos tenemos la visión, y lo vemos cada día, de que vivimos quizás en la época de la humanidad donde más autoexigencia tenemos nosotros con nosotros mismos. Es decir, ahora para ser una persona decente tienes que tener un buen trabajo, tienes que ser delgado, guapo, estar en forma, saber idiomas, tener estudios, fíjate, haber viajado. Lo que has dicho de estar en forma amigos. Es muy bueno. Sabemos que hacer deporte es bueno. Pero estamos viviendo una tendencia a hacer un tipo de deporte y unas cantidades de deportes que nos estamos pasando de la raya. Antes, lo comentábamos, hacer una maratón era
Ahora hay que hacer ultramaratones, correrte 200 kilómetros. Físicamente es una barbaridad, es malo para la salud. A nadie se le pasaría por la cabeza que eso sea bueno. Pero como más es mejor, si hacer deporte es bueno, hacer muchísimo deporte debería ser muy bueno. Pues no, pues hay que hacer una cierta cantidad de deporte. No hacer nada de deporte es malo. Sobreentrenar, pasarse de deporte también es malo. Rápidamente nos vamos a un extremo o a otro, ¿no? No hay punto intermedio aquí. Pues la gracia es estar la homeostasis básicamente es encontrar el punto intermedio y ajustarse a ese punto intermedio. Y volviendo a ese estado de felicidad que nos puede aportar la ciencia, en cuanto a los miedos, superar los miedos, son tantos los que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero quizás el miedo a la muerte es el digámoslo así, más delicado, Rafael. ¿Daniel? Sí, sí. Y claro, también lo trabajamos mucho en la consulta del psicólogo, ¿no? También el temor a la muerte, la aceptación de la muerte de los seres queridos, estos son temas, ¿no? Entonces, claro, desde un punto de vista científico, y si aludimos, por ejemplo, a la biología o incluso a la antropología, ¿no? Son ciencias que nos ayudan a ver las cosas más claras. La biología nos dice que la muerte es un proceso natural absolutamente necesario para todos los seres vivos. Entonces, nosotros hemos de intentar pensar, ajustarnos, ser ecológicos, ajustarnos a la naturaleza y pensar que es necesario morirse, que no pasa nada, que no te está pasando nada raro cuando te mueres o cuando se muere un ser querido. Le ha pasado lo natural. La antropología, por otro lado, también nos enseña que hay grupos que viven la muerte de maneras que la aceptan de manera muy natural, como los indios americanos, etcétera, ¿no? Que vivían la muerte como una cosa natural. Nosotros podemos aprender eso, ¿no? Fíjate que los humanos somos probablemente el único animal que es consciente que se va a morir. Los demás no lo sabemos. Pero los humanos somos conscientes y tenemos que lidiar con eso, y la evolución no nos ha dado herramientas para afrontar esta idea. El pensamiento racional de decir, bueno, la única manera de no morirse es no vivir, porque va todo en un paquete. Naces, vives y te mueres, y va todo en un paquete, no puedes pillar solo una parte. Ley de vida, ¿no? Es una ley de vida. A ver, el pensamiento racional, cuando llega la hora de morirse, supongo que todos tenemos un miedo razonable al desconocido, al sufrimiento. Eso no te lo va a hacer desaparecer ningún pensamiento racional. Lo que sí te puede ayudar es a tomarlo con una cierta serenidad y con una cierta puesta en perspectiva, de decir, bueno, vaya marrón, pero la alternativa era haberme perdido toda la vida. Quizás es un precio que vale la pena, al final morirse, para haber sido de los pocos fragmentos de materia que hay en el universo que hemos podido vivir, con todo lo bueno que eso tiene. Como científico, ¿no? Porque ahora hablando parece psicólogo, ¿no, Daniel? Pero los científicos a veces tenemos la idea de que los científicos no aprecian las cosas, no viven bien, no son felices, y es muchas veces al revés. La visión que te da la ciencia te permite disfrutar de qué bonita es una flor, qué majo que es enamorarse, y encima además puedes valorar también cómo ha evolucionado esa flor, o mira qué hormonas me están subiendo y bajando ahora, que le das un poco de más de valor. Pero también tiene su utilidad el pensamiento científico. Otro tabú o otra interpretación, ¿no?, que hacen los seres humanos del sexo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Rafael, en la sexualidad dices que hay que tener una mentalidad científica. Sí. ¿En qué sentido? Porque nosotros a lo largo de la historia y en estos momentos también exageramos mucho con respecto al sexo. Cuando desde un punto de vista científico, desde un punto de vista biológico, no hay mucha diferencia entre el acto sexual o el acto alimenticio, el acto de comer o el acto de defecar. Es la realidad. A mí me gusta decir un poco provocativamente que nosotros todavía pensamos que los penes son de oro y las vaginas de platino, cuando no, son de carne como el sobaco, igual. Por lo tanto, no hay que darle una importancia exagerada, que todavía lo hacemos, al sexo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto dentro de la psicología que vemos cada día? Por ejemplo, que tenemos un tabú, exageramos sobre la infidelidad. A mí me parece muy bien que la gente, que hagamos pactos de fidelidad. Pero bueno, la naturaleza nos dice que mantenerlos es difícil, porque los mamíferos, la mayor parte de los mamíferos no son fieles y no son monógamos. Por lo tanto, te va a costar mantener esa fidelidad. Por lo tanto, una infidelidad no es una cosa tan rara. No es una cosa que te debe humillar, como piensan muchas personas, que es una traición increíble. A ver, es la ruptura de un pacto que, por cierto, es difícil de mantener. Todo lo difícil hay que ponerlo un poco en cuarentena, por ejemplo, ¿no? Otro, que antes hablábamos un poco sobre el tema, la homosexualidad, ¿no? Se ha dicho que la homosexualidad es antinatural. En todos los grupos animales se da la homosexualidad.
Por lo tanto, ¿cómo decir esto? Que los bonobos tienen prácticas homosexuales. Absolutamente, no hay ningún problema en eso, ¿no? En realidad, con la sexualidad lo que ha pasado es que se ha intentado históricamente negar el componente biológico que tiene, como si fuese una cosa venida del cielo y aparte, y como muy bien decías, es una función biológica como cualquier otra. Sería un error pensar que solo es una función biológica, es mucho más, tiene un componente emocional, un componente afectivo que no se puede ignorar, pero también es un error ignorar el componente biológico, hormonal, instintivo de reproducirse y de buscar el placer. Eso existe y muchas veces para bloquearlo o para socialmente controlarlo se decía, esto es antinatural. Casi no hay nada que sea antinatural porque si tú pones a buscar en la naturaleza, cualquier aberración que socialmente se considere una aberración, encuentras algún bicho que lo hace. De manera que esto de antinatural, aparte de que es difícil ponerle la etiqueta de antinatural, los bonobos hacen cualquier cosa, en lugar de pelearse, practican el sexo y no es una mala estrategia. Bueno, mira la mantis religiosa. Y yo te voy a decir, mira la 2, que aquí en la 2 cada día vemos documentales que se cuentan cosas que parecen horribles o que son para ponerse las manos en la cabeza y en la naturaleza pasan días. Por eso que a veces el hecho de antinatural o no natural ha sido querer ignorar la parte física, fisiológica de la sexualidad, que está ahí, que es muy potente y que socialmente la hemos intentado modular con más o menos éxito, pero hay que ser consciente de hasta dónde puede llegar la modulación y qué efectos tiene y qué dificultades tiene. Otro de los temas que tratas a menudo, Rafael, es la exagerada necesidad que tenemos de aprobación de los demás, ¿no? Y dices que de nuevo, hay que aplicar una mentalidad científica para aprender a discrepar, para dar por genial la discrepancia, si yo no pienso igual que tú o el otro no está de acuerdo contigo. Sí, porque esto también lo tratamos mucho en la consulta, ¿no? Porque generalmente tenemos demasiada necesidad de tener la aprobación de los demás. Entonces vamos con mucho miedo, ¿no? Tenemos vergüenza hablar en público, no vaya a ser que no me aprueben, ¿no? Lo que voy a decir, etcétera, ¿no? O vergüenza mismamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hemos de tener un espíritu científico y darnos cuenta de que hoy en día no necesitamos apenas la aprobación de la gran mayoría de las personas, ¿no? Pero, sin embargo, actuamos como si la necesitásemos. Entonces, nosotros vemos que eso no es así. ¿De qué vendría esta necesidad desde un punto de vista científico? En realidad es prácticamente una consecuencia de la evolución de los humanos, que hemos evolucionado como animales sociales. Y animales sociales quiere decir que dependes mucho de estar integrado en un grupo, en una tribu, o en un grupo de homínidos que pululaban por las llanuras de África. Y el que pasaba de estar integrado en este grupo, los leones se lo comían enseguida. Por lo tanto, todos tenemos la necesidad de estar aceptados dentro del grupo y con eso hemos de lidiar porque es un instinto que tenemos. Pero como muy bien decías, hoy en día este es un instinto ancestral que ya no nos es necesario. Y en realidad el método científico básicamente es, vamos a discutir cualquier idea que digas, nos vamos a entretener a discutírtela hasta el fondo. Y si resistes todas las críticas, es que la idea era buena. Sí. Incluso desde un punto de vista científico, es bueno analizarse a uno mismo. Es decir, oye, tendré razón en lo que digo. Si otro demuestra una explicación mejor al fenómeno que le estoy explicando, que explica más o predice mejor, la cambio inmediatamente. Exacto, la gracia está en que no hay reglas de oro inmutables en la ciencia. Cualquier opinión es bienvenida porque es lo que precisamente es el motor de la ciencia y el motor de la sociedad. Sí. La sociedad ha avanzado gracias a los disidentes. Sí. Incluso podríamos acabar diciendo que podríamos estar equivocados aquí con lo que hemos dicho, ¿verdad, Daniel? Probablemente eso nos haría mejorar cuando lo descubramos. Pues mira, nos parece una conclusión súper racional también y que cada uno saque sus conclusiones. Rafael Santandreu, muchísimas gracias por la visita. Daniel Closa, lo mismo. Gracias a vosotros. Nos vemos prontito. Gracias.